El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor José Belón Jara desde la ciudad de Puno. ¿Cómo está, doctor Belón? Siempre conversar con ustedes y con RCN Nacional. Bueno, las sorpresas no solamente vienen de Qatar, sino vienen del escenario político que está viviendo el país. A pesar de que ya se conocía prácticamente que estaba con un pie afuera porque los mismos congresistas que respaldan al gobierno del señor Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo, habían solicitado pues la salida de Aníbal Torres Vázquez. La pregunta que seguramente a manera de especulación que hacemos es que si esto debió llevarse a cabo antes de la misión de la OEA o esperar, como ha sucedido, luego de que se ha regresado a la misión de la OEA a sus diferentes cancillerías, a sus diferentes países, prácticamente se acepta esta renuncia. ¿Cómo ve el escenario político, doctor José Belón? Mire, yo creo que nos estamos moviendo bajo el mismo barco y bajo las mismas olas durante varios meses, y, por no decir todo el periodo de este nuevo gobierno. Son caudales que se presentan bajo amenazas del Ejecutivo, respuestas del Legislativo, y estamos en ese vaivén que nada bien le hacen al país. Sin embargo, me parece que, y en política, usted sabe, el que da el primer golpe contundente es el que gana, y creo que Castillo, la presidencia y el Ejecutivo se están preparando de todas maneras con este tema de la confianza rechazada y la renuncia del Premier. Pienso que están preparando una carta negra bajo la manga para poder decir en algún momento que ya hubo un rechazo a la cuestión de confianza y que si proponen una siguiente cuestión de confianza denegada, pueden disolver el Congreso. Me parece que por ahí va orientada la cosa. Hay algún temor respecto de disolver a la parte de congresistas que lo apoyan, y tal vez por eso está aguantado el tema de la disolución del Congreso, y también por el lado de que podría haber algunas consecuencias jurídico-penales respecto al mismo presidente y a los ministros que pudieran suscribir la disolución. Entonces, me parece que el tema disimuladamente está avanzando el Ejecutivo hacia una disolución del Congreso, y el Congreso realmente se está quedando. Ahora, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien sea que lo elijan o lo nombre el presidente, necesariamente va a tener que ir al Congreso a exponer, como tradicionalmente ha sido la presencia de estos representantes. Sí, evidentemente, como es un nuevo presidente del Consejo de Ministros, y de todas maneras, para hacer más completa la figura de una disolución posterior y una crisis ministerial, porque lo que sucede a la población hay que decirle que cuando hay una denegatoria de confianza al Consejo de Ministros o al Premier o a la cuestión de confianza, hay una denegatoria, lo que sucede es una crisis ministerial, hay que renovar el gabinete ministerial. Seguramente las fichas que va a mover el presidente van a hacer eso, de dar una apariencia de renovación de todo el gabinete ministerial y trasladar ahora la siguiente confianza al Congreso para ver si a ese nuevo gabinete le da la confianza. Y si no le da la confianza, bueno, tendría todas las posibilidades, obviamente anticonstitucionales, antijurídicas, de disolver el Congreso. Los constitucionalistas, dentro del punto de vista teórico, dicen que es pues inconstitucional. Yo creo que sí, sería inconstitucional porque ha sido rechazada pues una cuestión de confianza al amparo de que eran competencias exclusivas, excluyentes del Congreso. Sin embargo, pues es un argumento fáctico que lo puede utilizar Castillo y que en la práctica podría ser, ¿no? Más allá de
los juristas, digamos que no procede y bueno, es inconstitucional, pero eso sí son consecuencias posteriores. Lo que tenemos que analizar es lo que suceda en el momento, y en el momento está sucediendo que Castillo está dando por rechazada esta cuestión de confianza y está generando una apariencia de crisis de gabinete ministerial, está con la apariencia de una renuncia de Aníbal Torres, también está generando la caída del gabinete, y por lo tanto va a someter un nuevo gabinete ante la confianza del Congreso. Claro, pero acá daría la impresión de que esta crisis, quien podría salir triunfador es quien da el primer golpe, o sea, quien se adelanta a quién, ¿no? Parece que esa es la expectativa. Sí, yo lo dije hace muchos meses. En política, quien da el primer golpe es el que gana. Si Castillo disuelve el Congreso, más allá de que los constitucionalistas digamos, que no procede, que era inconstitucional, ya lo cerró. El golpe y el Congreso. Claro, ya lo cerraría. Así convoca inmediatamente a nuevas elecciones, tiene un nuevo Congreso y el nuevo Congreso verá pues si que realmente lo valida, no lo valida, ir al Tribunal Constitucional a alguna acción de los congresistas disueltos, habrá una serie de reclamos, etcétera, pero finalmente los hechos están dados. Entonces, y lo propio sucedería si el Congreso lo vaca o lo suspende con votos suficientes, sucedería lo mismo. Castillo se iría, entraría la señora Boluarte, y bueno, ya en el camino se vería quién responde bajo responsabilidad penal, si estuvo bien hecho o mal hecho. En política lo importante y lo que sucede es que las prácticas son las que valen, ¿no? Y quien da el primer golpe y la primera decisión es quien va a ganar. Ahora, y el doctor Aníbal Torres Vázquez deja de ser presidente del Consejo de Ministros y se convierte en un ciudadano más. No creo que la verdad lo pongan en un portafolio, en una cartera. Eso ya no sería ninguna novedad, pero sería algo pues ya caprichoso también por parte del presidente. Pero en una eventualidad que definitivamente ya no ocupe ningún cargo público, el señor Aníbal Torres Vázquez y algunos otros ministros que dejen el portafolio de los de mayor confianza, de repente el presidente Pedro Castillo, ¿en qué situación legal entran? Yo creo que ahí esa es una pregunta muy importante de parte suya. No creo que Aníbal Torres lo dejen desamparado como un ciudadano común y corriente por el tema del aforo. Él está aforado y él tiene que estar como ministro, sea de justicia, de alguna cartera, y en el caso de que esté de ministro de alguna cartera, todavía no se le podría investigar preparatoriamente. Lo único que sucedería es una preliminar, pero en el caso de que deje de ser ministro, ya procedería una investigación preparatoria y hacer una posible detención preventiva. Entonces, por ese lado, yo pienso que el gobierno lo va a proteger, lo va a tener protegido en alguna cartera, y con esa protección pienso que también va a promover que el Congreso pueda delegarle la confianza. Pienso que está buscando la delegatoria de la confianza. Ahora, esta situación definitivamente el panorama lo endurece más, en el sentido de que hoy día ya se ha producido la detención del empresario Abu Ghayet de Shimabukuro, uno de los asesores de la sombra, y posiblemente en el transcurso del día vamos a tener más noticias. Inclusive se habla también del jefe de la DINE, de la Dirección Nacional de Inteligencia, que tendría orden de detención, o algunos dicen que ya fue detenido, otros dicen que todavía no, pero en fin, la situación se genera una presión fuerte a nivel del entorno del presidente, ¿no? Sí, yo lo digo por experiencia propia, he trabajado como fiscal algunos años y cuando la fiscalía hace algunos requerimientos de detenciones preventivas o de detenciones preliminares, es porque los indicios son bastante serios, son bastante vinculantes. Y si es que hay esta presión, entre comillas, del Ministerio Público con estas detenciones, es porque la situación de corrupción se está dando pues con niveles muy altos, muy altos en términos probatorios. Lo que significa pues que el gobierno sigue bajo ese marco
de infracciones penales, de corrupción, y eso no le hace nada bien al país, ni tampoco al sistema político. Entonces acá confluyen tres aspectos, tres corrientes. Uno, del legislativo que rechaza la supuesta confianza o la cuestión de confianza. Otra, del ejecutivo que genera una crisis ministerial. Y por un lado existe pues la corriente del Poder Judicial y el Ministerio Público con las medidas coercitivas. Yo creo que el país está entrando en una situación bastante complicada. Ya deberían de deponer estas actitudes caprichosas de ambos lados, tanto que ejecutivo como legislativo, y no en el horizonte de que continúen vigentes. Yo creo que ya no van para más, por más que haya un diálogo, porque la OEA finalmente lo que va a decir es que se dialogue, que ha encontrado contradicciones entre ambos poderes y que, bueno, convoca e invita a un diálogo por la democracia, etcétera, una cosa lírica. Pero más allá de un diálogo para continuar con un gobierno tan desgastado y con tantos tintes de supuesta corrupción, yo creo que esto no va para más. El diálogo tendría que ser para buscar unas nuevas elecciones generales y darle una solución definitiva al país. Bien, gracias al doctor José Belón Jara. Estamos con él en comunicación desde la ciudad de Puno. Él es abogado, analista político y ex procurador también anticorrupción. Bueno, vamos a ver cómo queda establecido el nuevo gabinete y si algunos de estos señores ministros están demasiado comprometidos y se quedan en el aire, como criollamente podríamos decir, a muchos de ellos se le va a venir la noche, ¿no? Por supuesto, ahí tiene usted toda la razón. Creo que ese va a ser, esas son las fichas que en este momento el Ejecutivo no sabe cómo llenar. O de pronto, si quiere generar mayor crisis, va a poner pues a los peores ministros, a los más complicados, y para que no le dé la confianza. Y de pronto también el Congreso, a fin de no ser cerrado, va a tener que dar una confianza a malos ministros. O sea, vamos a seguir en el mismo barco y el mismo baile. Una actitud provocadora podría ser así descabellada que Antauro lo nombre ministro de algo, de defensa de repente. El hecho de que lo hayan nombrado a Acuña, que es viceministro, ahora está, ¿sí? Es el jefe de campaña de Antauro. Por supuesto, ya implica de por sí una conexión bastante grande entre Castillo y Antauro. Pienso que las cosas se están moviendo por todos lados, incluso por el lado del ejército. Está muy movida la situación, muy movida, y así simplemente el país va a tener una crisis más complicada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque también está el tema de que hoy día debe verse la situación de Vladimir Cerrón en el tema de Huancayo, ¿no? Sí, esa prisión preventiva podría dar muchas situaciones diferentes y podría generar un punto de quiebre, ¿eh? Un cambio radical de la política nacional del país y un quiebre político difícil. Bueno, muchas gracias, doctora. Estaremos molestando. Un abrazo, con todo gusto. Perfecto. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.